Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis para platicar con el doctor Jesús Reyes Heroles, quien es director general de Petróleos Mexicanos. Doctor, siempre lo saludo con gusto. Hola, buenos días, Oscar Mario. Muchas gracias por la oportunidad de volver a platicar contigo. Al contrario, Petróleos Mexicanos arma las propuestas para la construcción de una nueva refinería contemplada en la reforma energética y la envía al Congreso. ¿Será este el que diga la última palabra, señor director, sobre el lugar donde se desarrollará esa infraestructura? Bueno, la decisión de dónde ubicar una refinería, digamos, de la escala, el tamaño que se está pensando, es una decisión que realmente abarca una serie de aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales, sociales, etcétera, ¿no? Y esto requiere de un equipo de profesionistas pues especializados que puedan pronunciarse, tomar todos estos factores en cuenta y poderlos, digamos, evaluar con detenimiento. El estudio que se mandó el 30 de julio, un estudio de prefactibilidad, simplemente lo que hacía era tomar las 9 diversas localizaciones en el país y hacer evaluaciones de las refinerías por sí mismas, es decir, si aquí se pusiera una refinería, cuánto costaría, qué tecnología habría que aplicarle, qué plantas incluiría, cuánto habría que invertir en términos de infraestructura para llegarle los crudos, cuánto habría que invertir en infraestructura para poder distribuir o hacer llegar los productos de la refinería a las zonas de consumo, etcétera. Lo que no hacía no se hizo en esa primera etapa, no había habido tiempo al 30 de julio, es evaluar el impacto que cada uno de esos distintos proyectos tendría sobre el Sistema Nacional de Refinación. Lo que se quiere optimizar, lo que se debe optimizar, Oscar Mario, como tú lo sabes muy bien, no es un proyecto por sí mismo, sino el impacto que esto tiene, el efecto positivo que un proyecto de esta naturaleza tiene sobre las 6 refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación. Doctor Reyes Heroles, ¿cuáles serían las alternativas consideradas y por qué, con base en qué finalmente se va a tomar la decisión? Bueno, a las 9 localizaciones que se enviaron en el estudio del 30 de julio, se han venido agregando algunas otras a propuesta pues de diversas organizaciones, en especial de los gobiernos de algunos de los estados de la República. Así se planteó, por ejemplo, el caso, ayer estuvo el gobernador de Tlaxcala con nosotros haciendo una presentación de su propuesta en ese sentido. Hace solo una semana estuvimos platicando con el gobierno de Guanajuato con el mismo planteamiento, pero se han digamos multiplicado algunas otras. En el estado de Michoacán, por ejemplo, nosotros inicialmente solo consideramos Lázaro Cárdenas, y el gobierno del estado de Michoacán hizo un espléndido trabajo para identificar otras localizaciones. En resumen, ahorita estamos hablando de más de 15 localizaciones que han sido cuidadosas o están siendo cuidadosamente analizadas para determinar cuál es, digamos, la mejor para el sistema. ¿Cuál es el criterio? Uh-huh. El criterio, Oscar Mario, tú lo sabes muy bien, y el auditorio también, pues es un criterio de rentabilidad, ¿no? De rentabilidad económica, donde se obtiene la mayor tasa de retorno, que en otras palabras, o implica o conlleva el hecho que es donde puede construirse esta refinería con el máximo impacto para el sistema nacional, positivo para el Sistema Nacional de Refinación, con las menores erogaciones posibles. Y lo que hemos estado viendo es que este factor es un factor realmente muy importante que puede llegar a representar ahorros por varios miles de millones de dólares dependiendo de dónde se ubica la refinería, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que considera lo anterior, doctor? Dice usted, debemos obtener la mayor tasa de retorno, ¿no? Hay que optimizar, que sea más eficiente, pero ¿cuáles son los factores a considerar para medio irle adivinando? Porque tenemos entendido, y si no, por favor me corrige, que ya las sedes finalistas son
únicamente entre comillas, ¿no? Cadereyta en el estado de Nuevo León, Campeche allá en Campeche, Dos Bocas en Tabasco, Minatitlán en Veracruz, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Manzanillo en el estado de Colima, Salina Cruz en Oaxaca, Tula en el estado de Hidalgo y Tuxpan en el estado de Veracruz. ¿Hay más? Finalistas, como usted dice, bueno, pues hay 15, todo el mundo quiere, ¿no? Pero ¿serían estas las finalistas o deberíamos de agregar otras en la lista? No, yo creo que de la lista que planteaste ahorita, pues prácticamente abarca todo el universo de las que se consideraron en el estudio de julio. Como te decía, ha habido algunas otras aportaciones, y la verdad es que no muy viables, la verdad. Pues hay de todo, o sea, hemos tenido sorpresas muy interesantes. En cuanto a, por ejemplo, la propuesta que precisamente presentó ayer el gobernador de Tlaxcala, que ya conocíamos algunas cosas. Sí, hasta Tlaxcala quiere, imagínate. La de Guanajuato, es que depende mucho de la infraestructura que ya existe en el lugar. Mira, tú preguntas, ¿cuáles son los factores fundamentales? Exacto, sí. O sea, ya están normalizados los factores, desde el estudio del 30 de julio no ha habido Pero cambios díganos importantes. Los 3 o 4 que van a definir, necesitamos esto y esto. Los 3 o 4 que van a definir son, uno, la cercanía con los medios con los sitios de consumo. La cercanía con los lugares de consumo son muy importantes y como tú sabes, la zona, digamos, del altiplano de nuestro país, de la parte del occidente más bien de nuestro país, esa región es, digamos, de las que están más a la cola del sistema y con un consumo que crece con gran velocidad y sin que tenga, digamos, capacidad de refinación cercana. El norte del país, tú hace rato mencionabas Cadereyta y Madero. Cadereyta y Madero lo que hacen es tener muy bien abastecido el noreste del país y además está la posibilidad de importación vía ductos directamente de los Estados Unidos. Entonces es una zona relativamente bien cubierta. Entonces, punto número uno, la cercanía con los precios, con los centros de consumo. El segundo punto es la existencia de infraestructura previa de refinación en general. O sea, si ya hay ductos, si ya hay estaciones terminales de distribución, si ya hay capacidad de refinación a cierta distancia, todo esto suma para poder hacer más eficiente las plantas y gastar menos en la construcción de la nueva refinería. Los otros criterios son obviamente criterios de tipo regional, que haya espacio suficiente, que esté bien ubicado o estén bien ubicados esas áreas, esos terrenos respecto a los centros de población para que no haya un impacto ambiental negativo, que haya agua o se pueda generar agua para poder realmente operar la refinería en las condiciones necesarias. Yo te diría que esas son, factores críticos, ¿no? Y otro tipo de infraestructura de transporte de los petrolíferos. Una vez que ya generaste las gasolinas, que generaste los productos de la refinería, ¿qué tan rápido puedes sacarlos y ponerlos en los centros de consumo? Ya sea viaductos que se construyan o que existan ya, en muchos casos ya existen, o vía el transporte por autotanques o por carros tanque en ferrocarril. Esos son factores, todos ellos son factores absolutamente críticos, ¿no? Entonces, a ver, sería pues lo más probable un estado que colinde con otra entidad que ya cuente con infraestructura petrolera o un estado petrolero que ya tenga infraestructura petrolera importante. Ajá. Exactamente, Oscar Mario. ¿Sí? ¿Uno que ya tenga o uno que colinde con? Pues ahí sí depende, no hay una respuesta única, ¿no? Otra vez tuvimos problemas ahí con las líneas. Yo no sé qué pasa con los teléfonos, pero no es aquí, dice el Inge, ¿verdad? Y dice Eric que no es aquí, sino que, bueno, pues quizás son los celulares. Bueno, estamos platicando con el doctor Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, porque se contempla como posibles sedes de la nueva refinería. Le voy a dar los nombres de las que supuestamente están como finalistas: Cadereyta, Nuevo León, Campeche, Dos Bocas, Tabasco, Minatitlán, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima, Salina Cruz, Oaxaca, Tula, Hidalgo y Tuxpan, Veracruz. Pero decía, antes de perder la línea, el doctor Reyes Heroles, pues lo más probable es que sea un estado que colinde con otra entidad que ya cuente con infraestructura petrolera o un estado
petrolero. Doctor, perdimos la línea, disculpe se usted. cortó, es que hiciste una pregunta muy fuerte, José Manuel. No, qué amable es usted, doctor, siempre estar dispuesto a platicar con el auditorio. Bueno, entonces, ¿esto cuándo se va? A ver, repítale por favor al auditorio.